Introducción de los átomos. Los átomos son la unidad básica de la materia y representan el componente fundamental de todos los elementos químicos. Cada átomo está formado por tres tipos principales de partículas subatómicas: protones, neutrones y electrones. Estructura atómica. 1. Núcleo. En el centro del átomo se encuentra el núcleo, que contiene protones y neutrones. O protones, partículas con carga positiva. El número de protones en el núcleo determina el elemento químico. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un protón, el helio tiene dos. O neutrones, partículas sin carga eléctrica. Los neutrones contribuyen a la masa del átomo y pueden variar en número, formando isótopos del mismo elemento. 2. Nube electrónica. Alrededor del núcleo, los electrones, que son partículas con carga negativa, giran en órbitas o niveles de energía. La disposición de los electrones en estos niveles determina las propiedades químicas del átomo, así como su capacidad para formar enlaces con otros átomos. Teoría atómica. La teoría atómica ha evolucionado desde su propuesta inicial por filósofos como Demócrito en la antigua Grecia. Con el tiempo, científicos como John Dalton, J. J. Thomson, Ernest Rutherford y Niels Bohr han contribuido a nuestra comprensión del átomo, desarrollando modelos que describen su estructura y comportamiento. Modelo de Dalton propuso que los átomos son esferas indivisibles y que los compuestos están formados por combinaciones de diferentes átomos. Modelo de Thomson introdujo el modelo del pudín de pasas, sugiriendo que los electrones están incrustados en una masa positiva. Modelo de Rutherford reveló que el núcleo es pequeño y denso y que los electrones orbitan a su alrededor. Modelo de Bohr propuso que los electrones se mueven en órbitas fijas alrededor del núcleo, con niveles de energía cuantizados. ¿Cuáles son las partículas constituyentes de un átomo? En el núcleo, protones y neutrones, ambos constituidos por quarks, y en la periferia, electrones. Explicación. Protones y neutrones se encuentran en el núcleo del átomo y están formados por quarks. Electrones orbitan alrededor del núcleo en la nube electrónica. Las partículas que forman la materia están separadas unas de otras, los electrones lejos del núcleo, los protones separados de los neutrones y todos formando huecos. Por lo tanto, forman un todo discontinuo. Razones. 1. Estructura atómica. O en un átomo, los protones y neutrones se encuentran en el núcleo, pero los electrones orbitan alrededor de este en diferentes niveles de energía, lo que crea un espacio considerable entre el núcleo y la nube de electrones. O aunque los protones y neutrones están muy cerca en el núcleo, la disposición de los electrones crea huecos en el sentido de que hay un volumen significativo dentro de un átomo que no está ocupado por partículas. 2. Naturaleza discontinua. O la materia, a nivel atómico, no es un todo continuo debido a la separación entre las partículas subatómicas. Este espacio contribuye a propiedades como la densidad y la compresibilidad de la materia. Cuando un ser vivo se muere, las partículas que formaban la materia de ser vivo continúan en estado de agitación en el cuerpo muerto y en la materia en la que se transformará en cadáver. Razones. 1. Movimiento de partículas. O incluso después de la muerte, las partículas subatómicas que componen la materia, protones, neutrones, electrones, no dejan de moverse por completo. La temperatura y la energía térmica del entorno afectan este movimiento, y las partículas permanecen en constante agitación. 2. Descomposición. O tras la muerte, el cuerpo comienza un proceso de descomposición. Las partículas que formaban el ser vivo se redistribuyen en el entorno, pero siguen manteniendo movimiento en forma de energía térmica y otras interacciones. ¿Cómo defines materia inanimada? Aquella que no tiene vida. Razones. Definición de materia inanimada. La materia inanimada se refiere a todo aquello que no presenta signos de vida. Esto incluye objetos y sustancias que no realizan procesos biológicos, como rocas, agua, metales, entre otros. Los átomos y las demás partículas que forman la materia están en continua agitación. Razones. 1. Movimiento de partículas. O en todos los estados de la materia, sólidos, líquidos y gases, las partículas están en constante movimiento. En los sólidos, aunque las partículas vibran en sus posiciones fijas, no están completamente en reposo.
En los líquidos, las partículas se mueven más libremente, y en los gases, se mueven rápidamente y están más separadas. 2. Energía térmica. La energía térmica de las partículas determina su movimiento. A temperaturas más altas, las partículas se mueven más rápidamente, independientemente del estado de la materia. Un elemento se diferencia de un compuesto en que un elemento está formado por átomos idénticos, formen o no moléculas, mientras que un compuesto está formado por átomos diferentes, formen moléculas o no. Razones. 1. Elementos. Un elemento es una sustancia pura que consta de un solo tipo de átomo. Por ejemplo, el oxígeno, O, es una molécula que contiene átomos idénticos, mientras que el helio, E, es un gas monoatómico. 2. Compuestos. Un compuesto está formado por dos o más tipos de átomos que se combinan químicamente. Por ejemplo, el agua, HO, es un compuesto formado por átomos de hidrógeno y oxígeno. Las separaciones entre los átomos, o las moléculas, de un sólido, de un líquido y de un gas son. Las separaciones son parecidas en los sólidos y líquidos, y muy diferentes en los gases, mucho mayores. Razones. 1. Sólidos. En los sólidos, los átomos o moléculas están muy cercanos entre sí y ocupan posiciones fijas, lo que les da una forma definida y una estructura rígida. 2. Líquidos. En los líquidos, las partículas están más separadas que en los sólidos, pero aún están relativamente cercanas. Esto permite que los líquidos fluyan y tomen la forma de su recipiente, aunque mantengan un volumen definido. 3. Gases. En los gases, las partículas están mucho más separadas y se mueven libremente. Esto permite que los gases ocupen todo el volumen del recipiente en el que se encuentran, lo que resulta en separaciones mucho mayores entre las partículas. Mientras dura el cambio de estado de sólido a líquido o de líquido a gas, la temperatura se mantiene constante. Razones. 1. Cambio de estado. Durante un cambio de estado, como la fusión, sólido a líquido, o la vaporización, líquido a gas, la temperatura del sistema no cambia, aunque se esté añadiendo calor. 2. Calor latente. Este calor se utiliza para romper los enlaces intermoleculares en los sólidos y líquidos, permitiendo el cambio de estado, en lugar de aumentar la temperatura. Conclusión. Así que, durante estos cambios de estado, la temperatura se mantiene constante hasta que se completa el proceso de transformación. ¿Cómo se llama el paso directo del estado sólido al gaseoso? Sublimación. Explicación. La sublimación es el proceso mediante el cual un sólido se transforma directamente en gas sin pasar por el estado líquido. Un ejemplo común de sublimación es el hielo seco, dióxido de carbono sólido, que se convierte en gas sin convertirse en líquido primero. ¿Cómo se llama el paso de líquido a sólido? Solidificación. La solidificación es el proceso mediante el cual un líquido se transforma en sólido, como cuando el agua se convierte en hielo al bajar la temperatura. El plasma es un gas ionizado, cargado eléctricamente, que se forma a temperatura elevadas cuando la materia por causa de absorción de energía se separa formando iones positivos y electrones o núcleos atómicos con electrones libres. Aunque tienen electrones libres y por tanto es buen conductor de la electricidad, podemos decir que internamente en neutro dado que sus cargas se anulan. Son ejemplos de materia en estado plasma: el Sol, los relámpagos y las estrellas. Explicación. El plasma es un estado de la materia que se forma a altas temperaturas, donde los átomos se ionizan y se generan electrones libres. Ejemplos de plasma incluyen el Sol, compuesto principalmente de plasma debido a las altas temperaturas en su interior. Relámpagos, se producen en la atmósfera y crean plasma momentáneamente. Estrellas, compuestas principalmente de plasma debido a las condiciones extremas de temperatura y presión. Las bandas de caucho y la goma de mascar son materiales que experimentan. Unidas las moléculas Los es la materiales fuerza de como las cohesión, bandas de caucho y en y este la goma de estado es mascar muy son grande. elásticos, lo que El significa estado en que pueden mención es, estirarse y volver a su forma en el original estado después sólido, de ser las deformados. fuerzas de cohesión entre las La moléculas son muy elasticidad es una grandes, propiedad lo que clave mantiene de las estos partículas en materiales, posiciones fijas permitiéndoles y les da absorber una y forma liberar definida. energía. En los sólidos, las moléculas vibran, pero no se mueven libremente como en los líquidos o gases.
Las bandas de caucho y la goma de mascar son materiales que experimentan. Los materiales como las El Alka-Seltzer es un medicamento muy empleado como analgésico, es decir, para controlar el dolor y también para calmar el dolor en el tratamiento de trastornos digestivos. Antes de ser consumido se deposita en agua, lo que desencadena un fenómeno conocido como efervescencia, que consiste en el desprendimiento de dióxido de carbono. La efervescencia se produce a causa de un fenómeno químico. Explicación. La efervescencia que se produce cuando el Alka-Seltzer se disuelve en agua es el resultado de una reacción química entre los componentes del medicamento y el agua, que genera dióxido de carbono, CO. Este gas es el que provoca las burbujas y la efervescencia. Cuando se incrementa la temperatura de un líquido, el movimiento entre sus partículas aumenta. Explicación. Cuando se incrementa la temperatura de un líquido, las partículas adquieren más energía térmica, lo que provoca un aumento en su movimiento. Esto significa que tanto las vibraciones como el desplazamiento de las partículas aumentan, permitiendo que se muevan más libremente dentro del líquido. ¿Cuándo tomas líquidos fríos ha observado que empañan los vasos que los contienen? ¿Cuál crees que es el cambio de estado que sucede en dicho caso? Evaporación. Explicación. Cuando tomas líquidos fríos y los vasos se empañan, se produce condensación. El aire húmedo en contacto con la superficie fría del vaso se enfría, lo que provoca que el vapor de agua en el aire se convierta en pequeñas gotas de líquido. Esto es un cambio de estado de vapor, gaseoso, a líquido, que se relaciona con el proceso de evaporación en el contexto general de cambios de estado. Sin embargo, en este caso, el fenómeno específico observado es la condensación. Si se enfoca solo en la evaporación de un líquido frío, esto se refiere a la transformación de líquido a gas, pero el empañamiento es más un efecto de la condensación. Podemos verificar un cambio de estado de la materia al poner en el congelador un vaso con agua o los típicos cubitos de hielo. El cambio de estado en menciones. Fusión. Explicación. Al poner agua en el congelador, el agua se transforma de líquido a sólido, que es el proceso de congelación, la inversa de la fusión. Sin embargo, si se considerara la transformación de los cubitos de hielo de nuevo a agua, sería fusión. Por lo tanto, en el contexto de congelar agua para formar hielo, el proceso implicado es el de congelación, pero para el proceso de volver a estado líquido, se hablaría de fusión. Si la pregunta se refiere a cómo el agua se convierte en hielo al congelarse, entonces es un cambio de estado relacionado con la congelación. Mezcla homogénea de dos o más sustancias. Solución. Explicación. Una solución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias en la que una sustancia, el soluto, se disuelve en otra, el solvente. Las otras opciones no son correctas como definiciones de mezcla homogénea. Soluto es la sustancia que se disuelve. Solvente es el medio en el que se disuelve el soluto. Por lo tanto, la mezcla homogénea se define como una solución. Cuando escuchas la palabra mol, ¿con cuál de los siguientes ejemplos lo relaciones? Cantidad de materia. Explicación. El término mol se refiere a una unidad de medida en química que se utiliza para expresar la cantidad de sustancia. Un mol corresponde a aproximadamente 6.022 por 10236.022 barra inversa times 10 acento circunflejo, 23. 6.022 por 1023 entidades elementales, ya sean átomos, moléculas, iones, etc. Por lo tanto, está directamente relacionado con la cantidad de materia. Ahora bien, ¿cuántas partículas están presentes en una mol de partículas? 6.022, es decir, 6 por 10 elevado a la 20. 6.022, es decir, 6 por 10 elevado a la 21. 6.022, es decir, 6 por 10 elevado a la 22. 6.022, es decir, 6 por 10 elevado a la 23. Podemos establecer que en una mol de partículas hay aproximadamente 6.022 por 10^236.022. Tiempo de este 10 sobre pi 23, 6.022 por 10^23 partículas.
Este número se conoce como el número de Avogadro y se utiliza para convertir entre moles y números de partículas en química. Ahora bien, se expresa como la masa en gramos de una mol de entidades elementales. Entre paréntesis tenemos átomos, iones o moléculas, cierra paréntesis, de una sustancia. Es decir que hay masa molecular, masa fórmula, masa molar, masa atómica. Podríamos establecer lo siguiente, que la masa molar se expresa en gramos por mol, es decir, gramos sobre mol, y representa la masa de una mol de entidades elementales, entre paréntesis como átomos, iones o moléculas, cierra paréntesis, de una sustancia. Por ejemplo, la masa molar del agua, que es H2O, es aproximadamente 18 gramos sobre mol, lo que significa que un mol de moléculas de agua tiene una masa de 18 gramos.